Muy bien, ¿qué les parece si ahora empezamos a hacer planos? Entonces, para hacer planos de estructuras, lo que tenemos que hacer es generar vistas y colocarlas en diferentes tipos de plantas. Vamos a hacer primero la planta de cimentación, que es esta de aquí. Me voy a ir a esa planta. Si se dan cuenta, es una planta muy sencilla y lo que voy a hacer es crear un duplicado. Clic derecho, duplicar vista, duplicar. Y a este duplicado le voy a llamar cimentaciones. Con la tecla F2 puedo renombrar casi todo. Ahora, si yo me acerco me voy a dar cuenta que no tengo unas líneas, pero un grosor en las líneas. Si yo utilizo este elemento, voy a poder ver la verdadera magnitud de ellas. Y cuando yo voy a hacer un plano, ya necesito ver las escalas también. En este caso, la visualización cambia un poco de 1 en 100, de 1 en 50, por el tamaño que va a tener con respecto al papel. Así que primero es definir el papel. Para definir el papel, aquí yo no tengo ningún plano creado. Puedo irme a la cinta de vista y en la cinta de vista puedo generar un nuevo plano. Este nuevo plano va a utilizar como medida o como base un determinado rótulo o carimbo o cuadro de rotulación en el cual se va a generar el proyecto. Y ahora tengo un primer plano. Este plano de aquí, con la tecla F2, le puedo decir, ¿no? Estructuras, guión 01, y le voy a decir cimentación. Esto es una vista, ¿no? de nuestro proyecto en el cual yo voy a colocar más vistas. Entonces, esta vista que se llama cimentaciones, la puedo arrastrar, la suelto y la puedo colocar en algún punto. Listo. Ahora, fíjense que hay dos elementos. Este elemento en rojo es la vista y este elemento es el papel o el rótulo. Si yo entro en la vista, le hago doble clic, se activan las opciones para revisarlo. Entre ellas la que me interesa es poder ver la región de recorte. La región de recorte es este cuadrado que yo selecciono y puedo reducir para poder plantear lo que yo necesite en mi proyecto y solamente muestro esa zona. Y una vez generado lo puedo ocultar. Pero ahora quiero mover la vista para que se acomode en el papel. Hago doble clic en el espacio exterior y la vista se mueve como un conjunto. Y puedo seleccionar esto y esta línea, si la selecciono, me permite acortarla. Este elemento está tal vez muy grande, con doble clic le puedo colocar escala 1 en 100, ya se vuelve muy pequeña y con doble clic con personalizado puedo ponerle una escala, por ejemplo, 1 en 75. Con doble clic afuera puedo moverla para que se acomode en donde yo necesito. Ya tengo un tamaño. Fíjense que en el momento en el que yo lo he agregado, me genera una indicación de que está en este elemento celeste, de tal manera de que cuando nosotros podamos revisar las vistas, vemos cuáles están asignadas a un plano. Esto solamente es visible desde la versión 23 o 24, si mal no recuerdo. Regreso a la vista y me gustaría empezar a modificar un poco los elementos. Por ejemplo, imagínense que yo quisiera que se notara que las zapatas, o perdón, las columnas tuvieran un determinado tipo de achurado, ¿no? Porque quiero, porque esa es mi necesidad. Entonces, en VV yo puedo ir generando un simple elemento. Puedo ir generando en los pilares estructurales un patrón cuando estos estén cortados. En este caso mi cimentación está cortada, ¿cierto? Le digo modificar y le voy a decir que tengo un patrón, por ejemplo, de diagonal de un color gris. Entonces lo que va a hacer es agregarle un patrón de corte que corresponde con el tamaño de nuestro patrón de corte. Ahora, el grosor de las líneas, la valorización de las líneas, depende de esto, ¿no? En cimentación estructural yo voy a tener unas líneas cuando están en proyección y cuando están en corte. En esta vista no está siendo cortado, está siendo proyectado o se ve una superficie. Y aquí en las líneas yo puedo decirle que puedo tener un grosor mucho más grande, por ejemplo un grosor 6, que va a ser exagerado.
Y miren cómo se hace esta valorización de líneas. Entonces esas líneas luego vamos a aprender a controlarlas, pero por ejemplo yo lo voy a dejar en un nivel número 4, que no es tan grueso ni tan delgado. Y de esa forma yo he generado una presentación de las mismas. Ahora, yo necesito acotar en un proyecto y puedo generarlo en anotar. Hay una cota que es la cota alineada que yo utilizo todo el tiempo con el atajo DI y le digo DI y pongo una línea, otra línea, continúo, continúo y lo coloco hasta el final. En el otro sentido de igual manera y ya tengo estos elementos. Pero si yo quiero, por ejemplo, a las caras de las cimentaciones, lo puedo hacer también sin ningún problema para tener esas medidas en los dos lados o en el otro sentido también sin ningún problema. Ya está. Y es bastante sencillo de ser generado. ¿Listo? Otro elemento que vamos a utilizar y vamos a modificar más adelante son las etiquetas que se utilizan con el atajo TG, de tag en inglés, TG, y puedo acercarme a esta y voy a poder ver, ¿no?, la dimensión de esta y este otro elemento. Más adelante les vamos a explicar cómo modificarlos. Y aquí en este elemento tengo la columna de 30 por 30, por ejemplo. Y de esa forma Revit nos permite pues generar todo este elemento de manera muy sencilla. Si por ejemplo yo quisiera que la superficie de la zapata no se vea de esa forma, me voy a VV, me voy a cimentaciones. Recuerden que el elemento necesito modificarlo dependiendo de la categoría en la que está. Entonces, si yo quiero modificar esto, modifico pilares estructurales. En VV voy a cimentación y como está proyectado, modifico su patrón. Y en la modificación de patrón busco un patrón que me guste. Por ejemplo, aquí tengo este patrón de arena densa. Por aquí tendré un patrón de hormigón, que es el que tiene en estos momentos, ¿no? O este de yeso enlucido. Voy a poner el patrón de hormigón. Pero lo que le voy a modificar es el gris. Le voy a poner un gris un poquito de este tamaño. Y fíjense cómo se va a notar, ¿no? Se va a notar de otra forma. ¿Ven? Y si ustedes desean, lo pueden hacer de esa forma. Y esta es una planta en el cual yo ya he colocado y los cambios que se dan en la vista se agregan también al plano que yo tengo aquí sencillamente realizado. ¿Listo? Así se hace un plano muy sencillo. Luego vamos a hacer lo que sería el plano de una losa, un corte muy sencillo y luego vamos a generar algunas tablas de planificación. Sigamos en este curso completo de Revit Expert, donde estamos en el curso de Revit de Estructuras, en el módulo del anteproyecto. En el siguiente módulo vamos a ver aceros, vamos a ver muchos más detalles que seguramente los van a ayudar a comprender cómo Revit te genera un modelo de estructuras. Gracias.